Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzos a la reunión de hoy, domingo. Para dar comienzo, vamos a tener una palabra de oración. Oramos. Padre Celestial, te agradecemos por este nuevo día más de vida que nos das, Señor. Gracias, Padre, por podernos poder congregar por medio de estas reuniones virtuales, para poder escuchar tu palabra, para poder aprender más de tu palabra, Señor. Te pido que nos guíes, nos dé sabiduría y entendimiento para poder desarrollarla y para poder aprender de ti, Señor. Te pido que tú bendigas a todos los hermanos, que tú bendigas a los músicos que van a entonar las canciones, Señor, a Daniel que va a dar el mensaje hoy, que tú le guíes y le cuides y que sea todo para tu honra y para tu gloria, Padre. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Para continuar vamos a escuchar ahora 3 coros. El primero, canto de alegría. Luego vamos a escuchar Hay libertad. Y por último, Te exaltaré. Canto de alegría porque tengo amor, vivo cada día con el Salvador. Quiero a todo el mundo de él siempre hablar, porque Cristo a todos los quiere salvar. Canto porque tengo amor, vivo con el Salvador. Quiero a él siempre hablar, Cristo te quiere salvar. En todas las pruebas Él te ayudará, no te desampara, no te dejará. Él te necesita para trabajar. Vamos adelante, vamos a triunfar. Canto porque tengo amor, vivo con el Salvador. Quiero Él siempre hablar, Cristo te quiere salvar.
Bueno, antes de pasar a Daniel Pérez, que va a estar a cargo del mensaje del día de hoy, me gustaría compartir en Mateos 8, versículo 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que pereceremos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar, y se hizo grandes bonanzas. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Porque siempre me llamó la atención es lo que dice en el versículo 24, y dice: y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y yo me imagino siempre, ¿no?, una tormenta al medio del mar, que con las olas que casi te tapan el barco o la barca, pero Jesús dormía, ¿sí? Y me figuraba en nosotros los creyentes, ¿no?, que a veces estamos en tempestades y no sabemos a dónde tenemos que recurrir. Y en esto donde dice, pero él dormía, su paz, su tranquilidad, lo que nos da el Señor Jesús al ser sus hijos, me gustaría hacer hincapié ahí, ¿no? Cuando nosotros estamos en momentos difíciles como los que pasamos ahora, de repente con esto de este virus y todo, y un montón de factores más, a veces no sabemos, encontrar que para estar tranquilos y para solucionar las cosas tenemos que ir a la paz del Señor, que Él nos va a dar la calma, nos va a dar la solución. Bueno, esto es lo que me gusta compartir, digamos, en estos momentos. Así que bueno, ahora le doy el pase a Daniel, que él va a tener el mensaje de hoy. Buenos días, queridos hermanos. Con la ayuda del Señor quería compartir con ustedes la palabra. Pero antes quería dejarles 3 pensamientos que hemos tenido aquí en casa bajo las circunstancias que nos tocan vivir con estos momentos tan duros. En primer lugar, recordábamos que el apóstol podía decir allí en Timoteo que él estaba preso, pero que la palabra de Dios no estaba preso. Él podía estar confinado a un lugar, pero la palabra de Dios seguía corriendo maravillosamente y llevando el mensaje de salvación. Nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Estamos aquí en casa sin poder salir. A todos nos pasa eso. Y sin embargo, la palabra de Dios sigue corriendo por todos los lugares. En el caso nuestro mismo, todas las reuniones que producimos aquí en Tortuguitas, yo se las mando a todos los conocidos. Le voy mandando a todos los compañeros de trabajo, a todos amigos, aún aquellos que simplemente nos atienden en algún negocio y por eso tenemos el teléfono. Entonces le mando a todo el mundo la palabra de Dios. Así que como nunca realmente he mandado mensajes para todo lugar. Gracias a Dios por esto tan hermoso. También estaba pensando que gracias al Señor en estos momentos cómo se ha despertado los dones en nuestra iglesia, cómo realmente estos maravillosos jóvenes que tenemos, cómo se han dedicado a las cosas del Señor.
realmente aquellos que están con la música, los que han presidido, los que han tomado la palabra y aún también han dado enseñanza. O sea que no podemos más que alabar y dar gracias al Señor por esta bendición tan grande. Y por último pensábamos en esta restauración de la reunión familiar, ¿no es cierto? De que se estaba perdiendo un poco, de poder realmente reunirse todos los familiares alrededor de la palabra de Dios. Qué gran bendición el culto familiar, algo que se estaba quizás perdiendo, pero que ahora ha aflorado realmente, y todas las familias están alrededor de la palabra, compartiendo ya sea la palabra, compartiendo el mensaje o compartiendo la cena del Señor. Así que gracias a Dios realmente por estas cosas tan maravillosas aún en medio de esta pandemia. Por eso la Escritura siempre nos dice que para los que aman a Dios, todas las cosas realmente siempre son para bien. Y ahora vamos a leer el Salmo 19. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra se oyó su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que el Señor añada su bendición a la palabra. Decíamos recién que hay mensajes del Evangelio por todos lados. En cualquier lugar que abro veo un mensaje del Evangelio. Pero también, juntamente con el mensaje del Evangelio, hay otros tipos de mensajes. Mensajes que intentan hacer caer a los hermanos. Intentan confundirnos o confundir a aquellos que no están bien cimentados en la palabra. Algunos conocidos, algunos que son creyentes, algunos que son familiares también creyentes, estaban horrorizados y tambaleantes porque habían escuchado un mensaje de un pastor inglés que en un cierto castellano entreverado, él
decía que todas las Biblias, especialmente las de habla castellana, no eran correctas. Y él tenía la única Biblia que era la que servía, una Biblia inglesa, por supuesto. Él miraba una Biblia y decía, esta no sirve, y la tiraba. Agarraba otro libro y lo tiraba. Me es difícil comprender, decíamos con Rosita, que alguien que se dice creyente puede hacer semejante cosa. Y después ensalzaba una Biblia solamente, que no les voy a dar el nombre para no crear confusión. Nos pusimos a estudiar y a ver cómo había surgido ese comentario de esa Biblia. Y no se lo voy a contar por ahora. Pero lo que quiero dejar bien sentado es lo siguiente, que esta persona dejaba de lado las traducciones. Me hizo recordar que hace muchos años atrás, unos 40 años atrás, cuando yo le quería hablar a una persona en el trabajo, me decía, ¿y qué Biblia voy a leer? Si hay como 20 o 30 Biblias o más diferentes, ¿cuál es la verdadera? Claro, este hombre no sabía nada, era un ignorante y no quería saber. Este otro, el inglés, no es ignorante. Es una persona que está trabajando para el enemigo. Dice, obviando de lado que Biblia hay una sola y que todas las demás son diferentes traducciones o Biblias con diferentes comentaristas. Acá en casa tenemos 5 Biblias. Todas son Reina Valera del 60, pero todas tienen nombres diferentes. La de Scofield, la de MacArthur, etcétera, etcétera. Son comentaristas que debajo de la Biblia ponen lo que ellos han estudiado. Por eso yo siempre aconsejo que hay que leer todo, pero siempre basarnos en lo que dice la palabra de Dios. Los comentaristas pueden decir una cosa bien, a lo mejor otra mal. Y las traducciones realmente son una maravilla que nos ha dado el Señor para que podamos comprender y entender en cada uno de los idiomas de los diferentes países lo que la Biblia nos dice. No podríamos saber nosotros el mensaje de Dios si no hubiera traducciones. Cuando vemos en el Salmo 19, Él nos dice en los primeros 6 versículos que toda la creación maravillosa, donde no hay lenguaje ni palabras, pero que sin embargo nos está hablando constantemente de un Dios poderoso y glorioso, nos podría hacer entender que Dios existe. El mismo apóstol decía, los hombres no tienen excusa, porque todo lo que ven los tiene que llamar a creer en Dios y llamar a buscar a Dios. Pero después sigue diciendo, a partir del capítulo 7, y nos está hablando de lo que es la palabra de Dios. Si nosotros tuviéramos hasta el versículo 6 nada más, no podríamos saber que Dios nos ama. No podríamos saber que nos ama de tal forma que quiere bendecirnos. No podríamos saber que como siendo nosotros pecadores irreconciliables con Dios, Él iba a mandar a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna y para darnos bendiciones aquí y en toda la eternidad.
No podríamos saber todo eso mirando los cielos, mirando las estrellas y mirando el sol. Podríamos deducir de que hay un Dios, pero nos faltaría la palabra tan hermosa, tan recta como nos dice aquí, tan capaz de hacer sabio al sencillo, tan capaz de traer alegría al corazón, tan capaz de hacernos firmes y hacernos vivir una vida realmente de provecho y con una eternidad de gloria. Fíjense que siempre Dios quiso dejar escrito todas las cosas. Cuando vamos allí al libro de Éxodo, por ejemplo, Éxodo 17, en el versículo 14, había un conflicto, había una guerra con Amalek y el pueblo de Dios. Y entonces, en el versículo 14, Dios le dice a Moisés, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Escribe esto y dile a Josué que voy a hacer esto. Entonces, nos va a confirmar a través de lo escrito lo que realmente hizo. En el Éxodo, en el 31, Éxodo en el capítulo 31, dice en el versículo 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. El mismo Dios se tomó el trabajo de escribir Él, y no en cualquier lugar, en la piedra, para que eso no se borre tan fácilmente, para que eso quede escrito y puedan saber el pensamiento de Dios. Todos saben lo que pasó. En el capítulo 34, dice, y en el versículo 1, otra vez, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Preparad ahora otras 2 tablas de piedra que voy a volver a escribir lo que escribí en las 2 tablas que quebraste. Porque Moisés, cuando vio a ese pueblo pecador, a ese pueblo idólatra, quebró las tablas, cansado quizá por lo que estaba viendo. Estaban viendo al mismo Dios allí, y sin embargo ellos iban para otro lado. Pero Dios le vuelve a repetir, toma 2 tablas, prepáralas y volveré a escribir lo que estaba en las primeras tablas que tú quebraste. Imagínense ustedes
que nosotros no tuviéramos la palabra. Imagínense como escuchaba decir a un hermano que si hubiera sido por transmisión oral, perdón, ¿cómo hubiera llegado la palabra de Dios a nosotros? Contaba este hermano que en las aulas del secundario le dan una historia a un chico y él se la tiene que ir pasando, contando a otro y así a todos los chicos del aula. Y cuando cotejan la primera historia con la última, dice que no tiene nada que ver, porque se olvidaron y le agregaron cosas, porque le agregaron cosas porque sí, porque muchos cuando escriben ponen lo que ellos quieren que sea. Entonces, si no tuviéramos la palabra de Dios, hubiera venido toda deformada. Pero Dios se encargó de este tema, y Él siempre quiso dejar todas las cosas bien asentadas, aquí en piedra. Allí en Jeremías, por ejemplo, en Jeremías dice en el capítulo 36, dice en el versículo 1, aconteció en el 4º año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas estas palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizás oiga la casa de Jehová todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Pero en el versículo 32 dice, y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Barúd, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacín, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Cuando le llevaron el primer rollo a Joacín, el rey, lo cortó con una cortapluma y lo quemó en un brasero. No le gustaba lo que allí decía. Y Dios le vuelve a decir a Jeremías, escribe de nuevo en otro rollo lo mismo que antes quemó el rey Joacín. Les cuento que esa Biblia, que no quiero decir cuál es, fue escrita porque al rey de Inglaterra no le gustaba lo que decía la Biblia sobre los reyes. Y entonces mandó a hacer una nueva traducción de la Biblia. Así que el comienzo de esa Biblia no era muy bueno. Sin embargo, los eruditos que lo hicieron, parece ser que es una gran Biblia, muy buena también esa traducción. Pero ese rey era como este, hubiera querido quemar, porque no le gustaba lo que decía la palabra de Dios. Y después, obviando muchas cosas, tenemos al final, allí en el Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 11, dice que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia,
a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. A Juan, escribe en un libro lo que ves y envíalo a todas las iglesias. Siempre es la prerrogativa de nuestro Dios dejar todo escrito, dejar todo asentado. A través de la palabra podemos encontrar la salvación. A través de la palabra podemos encontrar la revelación de Dios. Él se revela a sí mismo en su palabra. Pero esta palabra, que es segura y que Él se ha preocupado en ir escribiéndola, como hemos visto, empezó escribiendo Él. Después le dijo a otros que escriban. Después su Santo Espíritu hizo que otros puedan seguir escribiendo. Y Juan podía escribir, como decían ellos, lo que hemos visto y oído, no lo que nos contaron, no fábulas interminables, sino lo que nuestros propios ojos han visto y nosotros mismos hemos oído. La gloria de nuestro amado Salvador. Esta palabra es la revelación de Dios. Y quiero decirte que cuando uno lee esta palabra, no es para que uno diga, en esta cosa estoy de acuerdo y en esta no. Esta creo que es así, como dice acá, y en esto creo que no es así. Es Dios el que habla. O te gusta o no te gusta. O te salvas o te pierdes para toda la eternidad. Nosotros tenemos que remitirnos a creer en lo que la palabra de Dios nos dice. No a creer lo que nosotros queremos o nos parece, sino lo que la palabra dice. Y vemos allí en 2 Pedro, en el capítulo 1, y en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, estemos prestos siempre, como nos dice la Escritura, a dar razón de nuestra esperanza. El creyente realmente tiene que a veces contender por la palabra, y jamás la palabra es de interpretación privada. Y nos dice claramente la preocupación de Dios de hacer llegar su palabra hasta el día de hoy. De hacer llegar su palabra para que todo el mundo pueda conocer al único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, aquel que murió allí en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Que el Señor los bendiga a todos y que realmente nos guarde de todo peligro. Amén. Gracias, Daniel, por el mensaje. Que el Señor te bendiga. Bueno, ya para
concluir la reunión. En el final le voy a pedir a Eduardo si nos puede dirigir una oración para cerrar la reunión. Y bueno, nos estamos viendo esta noche a las 20 horas en la Cena del Señor. Bueno, muchas gracias, hermano. Amado Dios y Padre Celestial, te damos la gloria y la honra. Te damos las gracias, Señor, porque hemos podido compartir esta reunión en esta mañana. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de poder alabarte. Señor, gracias también te damos por la bendición de poder escuchar tu palabra. Señor, te rogamos que tu palabra quede, Señor, grabada en nuestros corazones, para que podamos, Señor, ponerla en práctica, para que podamos obedecerte, Señor, para que podamos vivir para tu gloria. Te rogamos en el nombre del Señor Jesús que nos ayudes y nos bendigas. Señor, también te pedimos que nos bendigas en esta semana que comienza. Te rogamos, Señor, que nos fortalezcas, nos consueles, nos animes, nos vivifiques, nos ayudes, nos proveas. Señor, que podamos sentir tu presencia y podamos buscarte, Señor, con todo nuestro corazón. Que podamos tener el anhelo, Señor, de buscar tu palabra, de buscarte a ti en oración. El anhelo de leer tu palabra y de estudiarla y de atesorarla para poder obedecerla. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Bendice a los niños, Señor, de la congregación. Bendícelos, Señor, para que ellos puedan conocerte, que puedan, Señor, conocer a Jesucristo como su Salvador, para que ellos puedan crecer en tu palabra, para que tú los puedas bendecir en sus caminos, Señor. Te rogamos, Señor, en este día, que es un día especial para ellos, te rogamos, Señor, que los bendigas, Señor, que bendigas también a los que somos papás, para poder llevarlos a ellos, Señor, por tu palabra, por tu camino, para poder guiarlos, para poder aconsejarlos, para poder enseñarles, Señor, las verdades que tú tienes, Señor, en tu palabra santa. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Padre, porque nos amas, porque nos has salvado, porque enviaste a tu Hijo, Señor, a tu unigénito Hijo, a morir en una cruz, Señor, por nuestros pecados. Te damos gracias por ese amor infinito. Te damos gracias por tu salvación eterna. Te damos gracias por tu misericordia que se renueva cada mañana. Te damos gracias por tu gracia, Señor, porque eres inmerecida para nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén.